En esta lección vamos a estudiar el libro de Amós. Amós fue un profeta que caminaba con el Señor con todo su corazón. Él vivía durante una época de Israel cuando el pueblo del Señor no quería caminar con Dios y vivían en rebeldía. El propósito del libro de Amós es declarar al pueblo de Dios que deben regresar al Señor. Empecemos. En esta lección vamos a estudiar el libro de Amós. Amós fue escrito por el profeta Amós, un hombre humilde de Tecoa, un pequeño pueblo 10 millas o 16 kilómetros de Jerusalén. Amós fue un boyero, en otras palabras, un cuidador de bueyes, y también cultivador de sicómoros, un tipo de higo, antes que Dios le llamó para ser un profeta. Él profetizó contra el reino del norte. La fecha del libro: 760 a 755 antes de Cristo, durante el reino de Jeroboam II. Los recipientes: Samaria, la capital de Israel, el reino del norte. El propósito del libro es para demostrar la fidelidad de Dios a su pacto y para avisar a Israel que tiene que dar cuenta a Dios. Nombres para Amós. Amós significa el portador de cargas. En el griego y el latín también se llama Amós. El resumen de Amós. Este libro tiene 5 puntos. Primeramente tenemos la introducción en capítulo 1, versículos 1 a 2. También capítulo 1, versículo 3 a capítulo 2, versículo 17 declara que Israel no es mejor que las otras naciones. En capítulo 3, versículo 1 a capítulo 6, versículo 14 tenemos algunas profecías contra Israel. En capítulo 7, versículo 1 a capítulo 9, versículo 10 tenemos 5 visiones acerca del juicio. Y después en capítulo 9, versículo 11 a versículo 15 tenemos las promesas de la restauración y la bendición. Vamos a empezar con la introducción en capítulo 1, versículos 1 a 2. Dios dio su mensaje a Amós 2 años antes del terremoto, cuando Usías fue el rey de Judá y Jeroboam II fue el rey de Israel. Zacarías probablemente mencionó el mismo terremoto en Zacarías capítulo 14, versículo 5. Dice este texto: y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis tal como fuisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá el Señor mi Dios, y todos los santos con él. Dios estaba listo para castigar los pastizales de los pastores a la cumbre de Carmelo. En otras palabras, Dios iba a castigar toda la tierra. En capítulo 1, versículo 3 a capítulo 2, versículo 16, podemos ver que Israel no es mejor que las otras naciones. Damasco destruyó a Galaad, parte de Israel. Por lo tanto, Dios iba a destruir al rey y sus fortalezas. Gaza, una ciudad de los filisteos, vendió a algunos israelitas a Edom como esclavos. Por lo tanto, Dios iba a destruir a todos los filisteos. Tiro también vendió a algunos israelitas a Edom como esclavos. Por lo tanto, Dios iba a destruir a Tiro. Edom atacó a Israel con espadas. Por lo tanto, Dios iba a destruir 2 ciudades principales. Amón mató a las mujeres embarazadas que vivían en Galaad. Por lo tanto, Dios iba a destruir la capital de Amón y a mandar al rey y sus oficiales al exilio.
Moab quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Por lo tanto, Dios iba a destruir las fortalezas de Moab, el rey y sus oficiales. También Judá rechazó la ley de Dios y siguió los dioses falsos. Por lo tanto, Dios iba a consumir las fortalezas de Jerusalén por fuego. También Israel vendió a los justos por plata, abusó de los pobres, rechazó la justicia, cometió adulterio, adoraron los dioses falsos, forzaron a los nazareos y rechazaron la salvación de Dios de los otros países. Por lo tanto, Dios iba a destruir a Israel en una batalla. En capítulo 3, versículo 1, a capítulo 6, versículo 14, tenemos algunas profecías contra Israel. Todas las tribus de Israel son culpables, aunque Dios escogió a Israel como su nación especial. También Dios acusó a las mujeres ricas de Samaria de oprimir a los pobres. Por lo tanto, Dios estaba listo para juzgar a Israel. Dios declaró que los israelitas tenían que buscar a Dios para vivir. Algunos israelitas estaban cómodos en su pecado. Por lo tanto, Samaria, la capital de Israel, iba a irse al exilio primeramente. En capítulo 7, versículo 1, a capítulo 9, versículo 10, tenemos 5 visiones acerca del juicio. Primeramente tenemos la visión de langostas. Cuando Amós pidió socorro, Dios no mandó las langostas para castigar a Israel. También hay una visión de fuego. Amós pidió socorro. Dios no mandó el fuego para castigar a Israel. También hay una visión de la plomada. Dios usó una plomada para ver si Israel vivía rectamente. No lo hicieron y Dios estaba listo para destruir su gente y reedificar a Israel otra vez. Hay una visión de una canasta de fruta de verano también. Israel estaba listo para ser juzgado porque abusaron de los pobres, olvidó el día de reposo, no fueron honestos y compraron a los pobres como esclavos. Por lo tanto, Israel iba a lamentar. También hay una visión del juicio de Dios. Dios estaba cerca de su altar, listo para juzgar a su gente. Nadie podía esconderse de Dios, pero Dios iba a preservar un remanente. En capítulo 9, versículo 11 a 15, tenemos las promesas de la restauración y la bendición. Dice en capítulo 9, versículos 11 a 15, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. He aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador, y el que pisa la uva al que siembra la semilla. Cuando destilarán vino dulce los montes, y todas las colinas se derretirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra, y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Esta profecía es una profecía del futuro. En el futuro, el Mesías Jesucristo regresará al mundo y él reinará de Jerusalén, y Jerusalén va a ser como el huerto de Edén, y los israelitas regresarán al país
Y también en el Nuevo Testamento dice la Biblia que los creyentes que son gentiles van a reunirse con ellos y van a adorar al Señor para siempre, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de señores. En esta lección vimos que Amós no vino de una familia de profetas. Dice la Biblia que antes que profetizó, él fue un boyero y también cultivador de los sicómoros, un tipo de higo. Fue un hombre muy típico. Y el significado de este libro es que Dios no solamente quiere usar las personas profesionales, Él quiere usar todos los creyentes. Todos nosotros tenemos un propósito y debemos servir al Señor con todo el corazón.